Titulares. Militares de Venezuela desmantelaron un centro de comunicaciones del narcotráfico en Zulia. El paso entre los estados Mérida y Barinas está restringido en la parroquia Caldera. Un adulto de 84 años falleció tras caer a las vías del metro de Caracas. Colombia desplegó 25.000 militares en frontera con Venezuela. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión. Joseph García. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Comenzamos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela está preparada para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos. El secretario del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que Venezuela no se toma a juego las amenazas de Estados Unidos, asegurando que los rumores de que algo va a pasar son meras burlas. Sin embargo, reseñó que cuentan con el apresto operacional y todos los detalles cubiertos para hacer frente a cualquier agresión o amenaza. Es importante señalar al respecto que el mandatario nacional Nicolás Maduro agradeció las muestras de solidaridad y empatía recibidas por parte de otros países, dada la política exterior que ejerce desde su gobierno. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmantelaron un centro de comunicaciones logístico clandestino en el estado Zulia. Este centro se encontraba en el sector Los Jovitos del municipio Zamora, el cual era usado por grupos de delincuencia organizada para el tráfico ilícito de estupefacientes. El mismo estaba conformado por 2 repetidoras, 11 radios, una fuente de poder, una antena para repetidora y otra de comunicación, 100 metros de cables para antenas y 80 metros de guaya. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al Comando de Zona 11 retuvieron una motocicleta, 5 motores fuera de borda, un equipo de buceo, más de 20 cajas de aceite para motor, 2 plantas eléctricas, 6 cauchos, un taladro industrial, una máquina de torno, 2 estructuras para encender y lanzar fuegos artificiales y una brújula. Todo el material incautado quedó puesto a la orden del Ministerio Público. La FAN indicó que continuarán con las investigaciones y trabajos de campo para destruir los modos de operación de estos grupos delictivos. Funcionarios de seguridad detuvieron a 12 personas involucradas en actividades ilícitas transfronterizas en el estado del Tamacuro. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, detalló que entre los detenidos se encuentran 8 ciudadanos colombianos, 2 trinitarios y 2 venezolanos. Indicó que están relacionados en operaciones ilegales que se desarrollan en una zona cercana a la frontera marítima con Trinidad y Tobago. Además, informó que los cuerpos de seguridad incautaron 2.800 kilogramos de estupefacientes en una operación nacional en el estado Amazonas y otros 45 kilogramos de sustancias en Falcón. El titular destacó los resultados de los operativos de seguridad que se han realizado en el país. En otras informaciones, el paso entre los estados Mérida y Barinas por la parroquia Caldera se encuentra restringido debido a las fuertes lluvias que han tenido lugar en los últimos días. Funcionarios de Protección Civil informaron que debido a las recientes precipitaciones que han afectado a los estados Barinas y Mérida, de manera significativa provocaron la crecida de ríos y quebradas en la parroquia Caldera, donde colapsó la vialidad alterna en la que se realizaban trabajos de mantenimiento con un avance del 70%. Los deslizamientos más significativos han ocurrido en varios tramos, lo que ha llevado a las autoridades de protección civil y otros organismos de seguridad a cerrar la vía de manera total o intermitente. El cierre de la vía afecta principalmente a los transportistas de carga, así como a los habitantes y comerciantes de las zonas rurales que dependen de esta ruta para el tránsito de personas y productos. Las autoridades instaron a los conductores a tomar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que el paso podría ser habilitado solo en casos puntuales de emergencia y durante ciertas horas del día. Una acción que dependerá de las labores de limpieza y evaluación de riesgos por parte de los organismos competentes. En materia de economía, expertos en el área aseguran que el 50% de la población venezolana realiza actividades extra para generar más ingresos. Con el objetivo de producir más dinero que les permita cubrir sus gastos, un 50% de los venezolanos realizan actividades extra a modo de emprendimientos o trabajos informales. Así lo indicó el economista Jesús Palacio Chacine, quien resaltó que el objetivo de controlar las finanzas personales consiste en el poder generar un ahorro.
De allí la importancia de establecer una planificación y tener objetivos financieros que les permitan mayor estabilidad. Por otra parte, señaló en líneas generales que los venezolanos gastan entre el 70 y 80% de sus ingresos en alimentos y medicinas y dedican entre 6 y 10% en actividades de ocio y esparcimiento. En seguridad vial, en el marco de la campaña para prevenir accidentes de tránsito, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, prohibió la realización de motopiruetas en las calles y avenidas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la prohibición de acrobacias en motocicleta que por lo general son realizadas por jóvenes, siendo esta práctica una acción que ha incrementado los accidentes de tránsito en el país. Tales declaraciones las emitió durante el lanzamiento de su campaña para crear conciencia y minimizar los accidentes de tránsito, destacando que recibió cifras del Ministerio de Salud relacionadas con la atención de accidentes en centros hospitalarios, catalogándolas como terribles, resaltando además que si los motorizados no pierden la vida, quedan con graves lesiones y mutilaciones. Vale resaltar que el año pasado el presidente Maduro declaró las motopiruetas como deporte nacional. Sin embargo, esta práctica, que incluye la realización de caballitos, saltos y otras maniobras que desafían la gravedad, no deben realizarse en vías públicas. Es importante señalar que solo en el mes de julio se registraron 119 fallecimientos por accidentes, de los cuales el 54% correspondía a siniestros en moto, según el Observatorio de Seguridad Vial, reportando un total de 235 en el mes de julio, entre los que destacan colisiones simples, derrapes, arrollamientos y choques contra objetos fijos. En materia de sucesos, un adulto mayor de 84 años falleció tras lanzarse a los rieles del metro de Caracas. Autoridades de la empresa de transporte subterráneo informaron que el hecho se registró en la estación Plaza Venezuela, generando la interrupción temporal de las operaciones. Trabajadores del Metro de Caracas activaron el protocolo correspondiente para realizar el levantamiento del cuerpo sin signos vitales. Una vez finalizaron las labores, se restableció por completo el servicio. Un hecho similar se registró en el estado Aragua, donde un hombre de 82 años falleció luego de caer de una unidad de transporte público a la altura del sector 8 de la población Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorri. La víctima, identificada como José Felipe Aguilar, sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caer de la unidad de transporte público. Fue trasladado al Hospital Central de Maracay, donde falleció horas después debido a la lesión. El 6CPC detuvo un sujeto de 20 años que exigía $1.500 a cambio de no publicar fotos íntimas de la novia de su mejor amigo. Como Hammer José Olivar Echandía, de 20 años de edad, fue identificado el sujeto aprehendido por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación Municipal San Carlos, Estado Cojedes. De acuerdo a la información difundida por el director del 6CPC, Douglas Rico, a través de un trabajo de investigación, las autoridades pudieron determinar que Hammer Olivar ingresó a la nube de almacenamiento de su mejor amigo y observó las fotografías íntimas de su novia, que posteriormente transfirió a su celular. Una vez las obtuvo, el individuo se creó un perfil en la red social Facebook para contactar a la fémina y exigirle dicha suma de dinero a cambio de no difundir el material privado. También se dio a conocer que el sujeto logró obtener parte del dinero solicitado a través de un pago móvil que realizó la víctima. Mediante un análisis de trazas bancarias y dispositivos de inteligencia, los efectivos lograron la detención del hombre y la ubicación de un celular, donde tenía las fotografías de la víctima. Posteriormente, el caso quedó a la orden del Ministerio Público. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país desplegaron más de 25.000 militares en la frontera con Venezuela. Senadores del Congreso de México se fueron a los golpes tras una discusión sobre el narcotráfico y sus influencias en el gobierno mexicano. Y por segunda vez, Karina Milei, hermana del presidente argentino Javier Milei, tuvo que ser evacuada de un mitin político ante agresiones de los presentes. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al gobierno de Venezuela militarizar la zona fronteriza del Catatumbo en su espacio geográfico para disminuir las operaciones de mafias. Petro indicó que las Fuerzas Armadas de Colombia han desplegado 25.000 soldados colombianos en la zona para reducir los índices delictivos.
Las declaraciones de Gustavo Petro se dieron luego de que un ex oficial de la CIA afirmara que Venezuela no produce cocaína y acusó a Colombia de esas prácticas al afirmar que los principales carteles de droga están en el país neogranadino. Por otra parte, el ministro de Defensa de Colombia confirmó la liberación de los 34 soldados que permanecieron secuestrados durante 79 horas en el departamento de Guaviare y anunció una recompensa de $5.000 a quien brinde información para detener a los responsables. Una sesión en el Senado de México el miércoles culminó de manera violenta cuando el dirigente y congresista opositor Alejandro Moreno se enfrentó a golpes y empujones con el presidente de la Cámara Alta, el oficialista Gerardo Fernández Noroña, tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los carteles del narcotráfico. Tras la sesión de ese miércoles, Moreno subió a la tribuna y encaró furioso a Noroña por no haberle dado la palabra. Lo empujó varias veces y le dio un manotazo en el cuello y tiró al suelo a un hombre que se le interpuso. Varias personas se interpusieron entre los congresistas para separarlos y evitar que la trifulca se agudizara. La discusión legislativa se enardeció debido a que la amplia mayoría oficialista acusó a partidos opositores de pedir una intervención militar de Estados Unidos, lo que esos partidos niegan. Una caravana del oficialismo en el cierre de campaña en la provincia de Corrientes, Argentina, terminó de manera abrupta cuando se enfrentaron manifestantes opositores y oficialistas. En la caminata de ese jueves participaron la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes tuvieron que ser evacuados. Según publicaron medios locales, la comitiva recorrió solamente una cuadra, pero tuvo que detenerse cuando aumentaron los enfrentamientos, por lo que el equipo de seguridad resguardó a Milei y a Menem en una camioneta y los sacaron del lugar. Durante los incidentes, la policía de Corrientes detuvo a 2 personas. La marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdés, quienes interrumpieron la actividad con hechos de violencia que obligaron a suspender la multitudinaria caravana para poder poner a resguardo a los vecinos y comerciantes que se habían sumado a la movilización, manifestó La Libertad Avanza en un comunicado. Las Fuerzas Armadas de Rusia han liberado 6 localidades en la zona de operación militar especial en la última semana, según lo informó el Ministerio de Defensa del país. De acuerdo con el organismo de ese periodo, las bajas de las tropas ucranianas sumaron alrededor de 8.850 efectivos militares. Además, el avance de unidades rusas fue el respaldo por 7 ataques grupales contra instalaciones ucranianas. El Ministerio de Defensa de Rusia también destacó que entre los objetivos enemigos impactados por drones y misiles rusos figuraron plantas de la industria de defensa, bases aéreas, depósitos de misiles tácticos y un depósito de combustible. Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló ese jueves durante un ensayo previo al Random Air Show, una de las exhibiciones aéreas más importantes del país. El accidente ocurrido en la pista de la base aérea de Random provocó la muerte del piloto, según confirmaron las autoridades. La aeronave que piloteaba estaba ejecutando una maniobra acrobática sobre el aeródromo cuando de repente comenzó a caer en picado a gran velocidad. El avión estalló en llamas tras el impacto. El portavoz del gobierno de Polonia informó del fallecimiento del piloto, aunque no ofreció más detalles sobre el siniestro. Tras el accidente, los organizadores anunciaron la cancelación del evento que estaba previsto para ese fin de semana y que cada año atrae a miles de espectadores. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa.